¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro, Citrina. Yo bien también. Descansaba un poco el fin de, ayudó para descansar. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de complejos? sí, claro. Mira, te digo la letra. Dice Z igual. ¿Es del práctico? No, es del cuestionario. Dale, dale. Dice Z igual 1 más I a la 8. Bien. ¿Todo esto a la 8? Sí. Menos 1 más I a la 4. Entre paréntesis. Más y a la 4. Yo puse como que Bien. eso era igual a 1 más I a la 4. No sé si eso está bien. No. O Bien. sea, no sé, digo, a priori no. Hay que hacer la cuenta, pero digo, viéndolo así no me queda claro que sea cierto. Porque esto sí es cierto que puedes hacer lo siguiente. 1 por i a la 4. 1 más i a la 4. Esto y esta Claro, me da menos 1 1 más y a I a la la 8. 4. Claro, 1 más i. Pero el tema es que yo acá estoy multiplicando, no estoy sumando. Claro. Ta. Después no puedo restar Entonces nada más. ya empecé a resolverlo mal. Ah, no, está bien. O sea, para eso son los cuestionarios, para ver cómo andamos. Justo quería hablar de eso. Esperen que tengo el perro acá jugando. Ah, Porque los 1 más cuestionarios no i tienen. es el número ¿Eh? 1 más i es, el número este con raíz de 2, ¿no? El complejo con módulo raíz de 2 o nada que ver. Sí, tiene módulo raíz de 2, pero digo, hay infinitos complejos con módulo raíz de 2, ¿cierto? Hay todo un círculo. Entonces, si lo dibujamos, a ver, Pero tiene por parte mientras lo digo. real 1 y parte imaginaria 1. Sí, exacto. Pero digo, Ah, módulo 2 tenemos todo un círculo. Módulo raíz de 2, digo, no importa el sí, número, cualquier sí. módulo. O sea, hay infinitos complejos tienen esos módulos. Pero hay solo Sí, uno que tiene módulo raíz de 2 y un ángulo específico. En este caso, este estaría por acá. A ver, más o menos. Tiene uno parte real, uno parte imaginaria. ahí Entonces, este va. es el complejo Z igual 1 más I. Siempre que queremos pasar un complejo de minómica polar, no solo alcanza a decir el módulo, sino que tenemos que decir el ángulo. Como tampoco solo alcanza a decir el ángulo, también tenemos que decir el módulo. O sea, son las dos cosas necesarias. Si no, hay infinitos complejos que cumplen que tienen cierto módulo o cierto ángulo. Pero que tengan un módulo y un ángulo específico, hay uno solo. Bien. Ahí va. Y lo que tengo que hacer es elevar el número S a la 8 y restarle el número S elevado a la 4. Lo tengo que poner en notación polar, supongo, ¿no? Y posiblemente quede más fácil, ¿sí? Porque estás elevando a la 8. Lo podemos intentar hacer o encarar un poco. O Voy a mostrar el intentar eso cuestionario, entonces. capaz que no. O sea, la idea en realidad es que lo piensen ustedes, pero Sí, voy a intentá pensarlo hacerlo, con la polar ahí va. y veo cómo me Y queda. si no te sale, me decís, vos el viernes podés ver bien. Sí, puedo. Dale. Tujo, entonces, Si gracias. no te sale el viernes, me decís, lo hacemos. Yo porque el cuestionario es para eso, no tiene puntaje, lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran. En teoría está programado para que tal, por ahí se repita alguna pregunta si la hacen varias veces, pero que aparezcan preguntas distintas o con valores distintos por lo menos. Y entonces la idea es ir practicando. ¿Sabes? Son como más ejercicios de práctica. Está bueno que lo hagan por más que no tenga puntaje. Aparte que seguramente los parciales sean de ese estilo. Entonces ya van practicando cómo hacer un ejercicio tipo parcial. Así que Ahí si va. tienen dudas de cuestionarios, pueden hacerlas. Digo. Como no lleva puntaje, le podemos responder todo lo que quieran. Bien. Intenten hacerlo. Lo pueden hacer varias veces, te van a aparecer preguntas distintas. Y es para practicar. Bien. Antes de. Espera un ratito. ¿Hay alguna otra duda de complejos? Puede ser de cuestionario, de práctico.
¿Sí? Bien. Es del práctico, del cuestionario, del teórico. Mira, te iba a hacer una consulta, perdón. Hola. Hola. Mira, algunos ejercicios de lo que es el ejercicio 2. Bien, dame un segundo que pongo el práctico, así lo vemos todos. Sí. Ujú. A ver, el ejercicio. Sí, mismo el. A ver, expresar los siguientes. Ahí va, el 2. Algunos, como habíamos visto, me quedaban con la función seno a la -1, el ángulo me quedaba seno a la -1 de algo. ¿Seno o arco tangente? O tangente a la menos uno. Bueno, depende cómo lo quisieras tomar. Viste que vos tomás el argumento y después tomás el opuesto. ¿Tá? Yo siempre hago así, por ejemplo, tomo el ángulo y después tomo la hipotenusa y después el opuesto, por ejemplo. Ah, está. Ya calculaste el módulo antes, bien. Está bien. Claro, claro. Entonces, tipo, siempre hay algunos que me quedaban con el seno a la -1 y le das vuelta y la verdad, mismo el módulo es espantoso. Claro, por eso, por lo general, la idea es usarlo con la tangente, porque siempre nos quedan, siempre no, pero los ejercicios estos nos quedan cosas enteras. O sea, cuando usamos tangente nos queda B sobre A, entonces acá nos queda uno, acá nos queda uno, acá nos queda, bueno, hay que hacer la cuenta. Pero Bien, digo, siempre nos van bien, bien. quedando cosas enteras. Sí, te quedan más lindos. Por ejemplo, si hubo uno que probé con la tangente. Pero te das un buen tip. Está bueno eso. Pero después, claro, pero por ejemplo en el D en un momento me queda A y B, me queda uno 18 y el Ahí va. otro 1. Claro. Y ahí Entonces, no queda otra. no, ahí lo que recomiendo hacerle, o sea, el tema es así. La notación polar, habíamos dicho que era muy recomendable para multiplicar complejo. Eso no quiere decir que siempre sea el mejor camino, ¿no? Muy Claro. recomendable quiere decir en la mayoría de los casos funciona mejor. Entonces, si ustedes prueban hacerlo con la forma polar y les queda algo del estilo arcotangente 1/18, que realmente yo, por ejemplo, me costaría mucho ver qué múltiplo de pi es eso, o sea, escribirlo como pi por algo, porque digo, no Eso. es un número muy lindo. Entonces se puede intentar multiplicar binómica, o sea, multiplican binómica y después el resultado lo pasan a polar, ¿entienden? Sí, bueno, fue lo que yo hice. O sea, cuando vi que no me funcionaba el anterior, multipliqué binómica y me quedó así feo. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Era el 2D, dijimos. 2, Sí. 2D. 2 más 3i y 3 menos 4i. Sí. Cuando queremos multiplicar así, si multiplicamos de una sin calentarnos mucho, a pasar que nos queda 6, pues menos 12, más 12, perdón, queda 2, más i por 2 por 3, 6, no, 2, menos 8, 3 por 3, 9. Ahí nos queda quedando 18 menos i. Ahí va, ahí es cuando le aparece al cotangente de Ahí menos va. 1 sobre más i. Ahí va. Entonces, claro, el módulo, vamos a llamarle W a este producto. Entonces, el módulo de W es la raíz de 18 al cuadrado más 1. Te queda espantoso. 325 te queda. Después de aplicar la raíz y todo. No, 325 Ah, raíz, perdón, lo de adentro. sí, está bueno. Y después el ángulo, claro, el ángulo a varias maneras. La que habíamos visto era arco tangente, pero pueden usar arcseno, arcoseno, como quieran, de 1/18. Exacto. Entonces acá hay dos opciones. O intentamos, Igual eh, el 325 lo podés sacar, podés hacer 5 por raíz de 13. bueno, sí, digo, lo puedes dejar más lindo, pero, O sea, yo porque se quejó de que quedaba feo. Sí, sí, queda feito. pero tal, el tema es el ángulo, acá, a ver cómo hacemos con ese ángulo. Entonces, dos opciones. La opción vaga es decir, es un ejercicio de un práctico uno, la idea es ver cómo funciona, lo dejo así. Claro. Ah,
Es una realidad. O sea, estamos en un práctico uno de complejos. En realidad estamos súper viendo por arriba cómo funciona. O sea, la idea de este ejercicio es entender cómo pasar de binómica a polar. Opción 2, intentamos escribirlo de una manera más linda. Entonces, no sé si hay un método general para eso. Capaz que lo hay, yo ahora no estoy poniendo a pensar y no recuerdo uno. O sea, escribir de manera más linda, me digo a ver si esto lo podemos escribir como n sobre m por pi. O sea, el estilo pi sobre 4 o 3 quintos pi, no sé, algo del estilo así. O sea, la pregunta es si esto se puede hacer. Y tal, el tema es que es complicado hacerlo así, tipo, sin nada, porque esto de acá tiene infinitas cifras después de la coma, distintas, por el tema de que pi es irracional. Y esto de acá también. Pero cuando nosotros hacemos esto en la calculadora me lo corta. Entonces por ahí yo estoy pensando que me va a dar algo, y en realidad como me lo cortó me estaba dando otra cosa. O sea, lo que se puede intentar hacer en estos casos es empezar a acotar el rango donde va a estar el ángulo, ¿no? O sea, con el tema de la geometría nos ayuda bastante, porque esto que es 18 de este lado, 1 de este lado. Este complejo está cerquita del eje real. O sea, si comparamos la parte real con la parte imaginaria. Entonces, primero tiene ángulo positivo. Ya en el dibujo podemos ver que el ángulo, bueno, siempre es positivo, digo, pero es mayor a 0 y menor al pi sobre 2, para empezar. Eso es una cuota media grosera porque no nos ayuda mucho. Pero la idea es que podemos empezar a ir achicando. Entonces, sabemos que acá está pi sobre 4 y está mucho más abajo seguramente. Por acá estaría pi sobre 8. Bueno, la mitad de esto estaría pi sobre 8. También es menor que pi sobre 8. Habría que empezar, ¿qué pasa cuando hacemos pi sobre 16? A ver si queda más arriba o más abajo. Pero de vuelta, esto no es seguro que nos dé un valor así, tipo de esta forma, un n sobre m por pi. No, este método no sirve para eso. Lo que sirve es decirlo, bueno, va a ser más o menos esto. Está, como dijeron en el chat recién, cuando les quedan cosas así muy feas, recuerden que están en un práctico. O sea, en un O práctico sea que, o sea que lo más exacto que podemos decir es eso, arcotangente de 1 sobre 18. Eso es lo más exacto, lo otro son aproximaciones. sí, sí, tal cual. Entonces digo, si ustedes prueban un rato ahí, un par de minutos, y ve que no se les ocurre qué puede ser eso, entonces vos, dejan como que el complejo va a ser 5 por raíz de 3 por e a la i arcotangente de 1 sobre 18. Ese valor está exacto. No sé qué cuerno vale la arcotangente en 1 sobre 18, pero está exacto. Y no está mal en este caso dejarlo así, porque realmente es un número feo, arcotangente sobre 1 sobre 18. O sea, ¿qué quiere decir esto? No siempre hagan esto. Si ustedes pueden saber de alguna manera cuánto vale el arcotangente, pongan el valor. O sea, pongan, no sé, 5 pi, lo que sea. Pero si ustedes prueban un rato y ven que no les sale, bueno, lo dejan así. Ah, impecable, porque era una duda que me surgía cuando así lo hacemos y tratamos de dejarlo lo más lindo posible, pero hay Claro. momentos que no se puede. Y no hay momentos que no se puede. Es así. Impecable, gracias. No, nada. Profe, Sí, te hago una pequeña corrección. Ahí el claro. módulo se confundieron y es 5 por raíz de 13. 13. Bien, mayo. 13. Lo corrijo acá también, gracias. No, de nada. Entonces, esa es la moraleja, digo. A ver, una moraleja, si quieren hablar un poco más formal, en un parcial, en un examen. Si a ustedes les queda algo feo y prueban y no lo pueden resolver, pregunten al docente. Eso siempre. O sea, nunca tomen la decisión de ustedes de no terminar un ejercicio, como es este caso, ¿no? Tipo, lo ideal sería ponerlo como un tipo de pi. Ustedes prueban, no pueden. Entonces, preguntan al docente, ¿lo puedo dejar así? Y tal, el docente, si le dice que no, le preguntan, bueno, ¿cómo podría ser? Ahí depende del docente si le responde no. Pero si les dice que sí, ya está. No sé qué vende más la cabeza. Pero no lo hagan siempre. O sea, lo de vuelta. Si lo pueden dejar más lindo, como decía el compañero, intenten. Intenten dejarlo como la forma canónica, digamos, como un múltiplo de pi. Hay realmente que a veces no se puede. Es una realidad.
Che, profe, ¿ahora vas a arrancar resumiendo algo del teórico o arrancamos ya con el práctico? De Dos. ecuaciones. No, Sí. primero quiero terminar un poquito de complejo, que me quedaron cosas del tintero, y después sí, empiezo con Ajá. esto. Pero sí, voy a hacer un mini resumen de ecuaciones. Pero antes de eso, no sé si alguien tiene alguna duda más sobre el práctico de complejos. Bueno, si tienen dudas, escriban. Yo por mientras les quiero contar un poco sobre lo de las... ¿Cómo es? Me fue la palabra. O sea, no son orales, pero lo de las... bueno, lo tengo abierto acá porque estaba... Exposiciones, Eso, ahí va. Se me había ido. Pasa que si decimos orales le entra el miedo, ¿viste? Puede ser un examen. No, son exposiciones. Orales, pero son exposiciones. Les quiero contar un poco sobre eso. Estaba esperando un ratito para que llegue más gente. Primero que nada, no son obligatorias. El que no quiere hacerla, no la hace y no pasa nada. No pierde puntaje, digamos. El curso tiene 100 puntos, ustedes con los parciales pueden llegar a 100 puntos. Las exposiciones dan un extra de hasta 5 puntos más. ¿Bien? Pero no quiere decir que si ustedes no hacen, no pueden tener 100 más. Ustedes con los parciales tienen 100 y aparte las exposiciones que las hacen pueden llegar a tener 5 puntos más. Así que es decisión de cada uno si lo quiere hacer o no. ¿Eso se queda claro? Sí, sí, clarísimo. Bien. Entonces la idea de las exposiciones es la siguiente. Hay como dos tipos de exposiciones. Exponer en práctico o exponer en teórico. Entonces, si exponen en un práctico, seguramente les toque un ejercicio del práctico. Lo que no quiere decir que esté en la hoja del práctico. Me refiero a dificultad del práctico. O sea, es difícil porque es un ejercicio que vale puntos, pero digo, es algo el estilo de práctico. Mientras que si expone en un teórico puede ser, no sé, demostrar un teorema medio fácil, o ver si el recíproco de un teorema vale, cosas del estilo. O sea que son exposiciones más teóricas. Lo que no quiere decir que sea más difícil que el práctico. Son distintas. Hay gente que le gusta más exponer teórico y hay gente que le gusta más exponer práctico. Entonces, dependiendo de qué quieran exponer, es donde se tienen que anotar. Si con un profesor de teórico o con un profesor de práctico. ¿Se entiende eso? Bien. Genial. Entonces, el puntaje que se le asigna es entre 0 y 5 puntos. 5 puntos sería, sí, claro, o sea, ustedes se tienen que anotar. O sea, por ejemplo, vos, Marcela, querés participar en este grupo, y me escribís, mirá, yo quiero participar, quiero exponer. No, Tato, yo busco el ejercicio, te lo doy, y no sé, ponele que te doy una semana para que lo pienses. Entonces, ¿verdad? Es una exposición, o sea, no se espera, no es un oral, no es un examen que yo te pregunte y me respondes acá, así de uno. No, te doy una semana, vos lo preparás, podés preguntar todo lo que quieras, podés buscar en libros, en internet, preguntar al docente. La idea es que vos resuelvas el problema y lo entiendas de tal manera que lo puedas compartir con los compañeros. ¿Entiendes? Esa es la idea. No es matar a nadie. Si ustedes tienen tiempo, pueden preguntar. Es simplemente la idea de que participen entre ustedes. Que es muy rico eso. Se aprende mucho haciendo eso. Claro, se podría hacer sin puntaje también porque en realidad es para ustedes. O sea, a nosotros no nos cambia mucho. Realmente está comprobado que cuando ustedes exponen y tienen que entender realmente algo para poder exponerlo con pares, o sea, con sus compañeros, lo aprenden mucho más. ¿Bien? Es una realidad, capaz todavía no las has pasado, pero si tienen que empezar a la carrera a exponer, van a ver que, como uno tiene miedo de equivocarse cuando está exponiendo, o sea, tiene miedo de quedar en vergüenza, uno estudia en serio eso. En serio se toma el trabajo de entender punto, 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 todo detalle, cosa que cuando lo va a explicar lo diga bien. Y ahí aprendieron, seguro que se lo aprendieron bien. Entonces la idea es eso, es fomentar que ustedes se animen a participar por su bien. Pero bueno, está, es entendible que si no ponemos puntaje, capaz que nadie se anota. Entonces, bueno, le damos hasta 5 puntos, como un premio, que se anime. Bien. Entonces, ¿Ya se sabe cuándo va a empezar? ustedes se pueden empezar a anotar cuando ustedes quieran. O sea, si ustedes se quieren anotar ahora, me mandan un mensaje al docente que quieran, a mí o quien sea. Mira, yo me quiero anotar. Nosotros vamos a buscar un ejercicio que sea acorde, tampoco le vamos a poner un ejercicio un práctico, tipo un ejercicio 1.
de un práctico, que es tipo hacer 2 o 3 cuentitas. Porque la idea es como tienen una semana y pueden preguntar, la idea es que sea un poquito más difícil. Tampoco algo que no se puede hacer. O sea, un ejercicio, uno de los últimos ejercicios prácticos, por ejemplo, llevan un poco más de tiempo hacerlo, por decir algo. Pero, Entonces, por ejemplo, ahora estaríamos hablando de ejercicios, por ejemplo, de estilo segundo práctico, ¿no? no, De ese podría haber algo de complejo, digo, porque no tiene por qué ser de la hoja de ejercicios, del ejercicio. Yo puedo sacarte un libro y decirle tratar sobre este ejercicio. ¿Entienden? Claro, claro, pero digo, porque ahora ya estamos con otro tema, capaz que como para no salirnos del tema cuando haya que exponer, capaz que iban a elegir del mismo tema que se esté dando en el momento. Sí, sería lo ideal, pero bueno, digo, podría llegar a pasar que se dé un tema anterior. Eso, digo, depende del docente qué ejercicio elige. Pero sí, sería lo ideal, que las exposiciones sean de acuerdo al tema que estamos dando o que terminamos de dar recién. Por ejemplo, si alguien quiere exponer el viernes, por decir algo, capaz podría exponer sobre complejo, porque recién hoy vamos a terminar con complejo. Entonces digo, estamos ahí. Ya cambiamos de práctico, pero estamos ahí en el medio. Tampoco vamos a estar con, estemos en el práctico 5 exponiendo algo práctico 1. A eso no. Pero más o menos que esté cercano del tiempo en lo que están trabajando. Entonces, quería decir que se puede hacer de 1 a 2 personas. Si ustedes tienen un compañero que se llevan bien y les gusta trabajar juntos, pueden hacer de 2, no hay problema. Lo pueden hacer todas las veces que quieran, pero el máximo es 5 puntos. No es que cada vez que ustedes hacen empiezan a sumar puntos, sino que, por ejemplo, dan una vez y tienen 3 puntos. Bueno, pueden hacer otra, o sea, otro tema, y capaz consiguen los 2 puntos que les faltan y consiguen los 5. ¿Se entiende el mecanismo ese? Sí, sí. Entonces digo, a ver, creo que ya dije todo. Lo pueden hacer de a 2, máximo 5 puntos. Lo pueden hacer todas las veces que quieran, o sea, no acumulan más de 5, eso es importante. Pueden hacerlo en distintos grupos, o sea, por ejemplo, pueden exponer en mi grupo y después quieren exponer en un teórico o en otro práctico, lo pueden hacer, digo, eso no hay problema, aunque ustedes se sientan más cómodos. Y bueno, la idea es esa, es que se animen a participar, y bueno, si lo hacen bien tienen un premio que son los puntos, pero más que nada es para que ustedes aprendan más. ¿Y cómo se evaluaría eso, por ejemplo, si lo hacemos en tu práctico, lo evaluás vos? Claro, lo ¿Y evalúan cómo se graba? Capaz que lo ven todos. no, se hace el horario de práctico, eso no lo dije bien. O sea, en el horario de práctico, frente a tus compañeros, tienes que exponer. Ahí está el tema. Por eso decía yo hoy que cuando uno tiene que exponer frente a pares, se toma el trabajo de aprenderlo. Yo no creo que nadie vaya sin estudiar algo si tiene que exponerlo frente a pares. O sea, pares me refiero a colegas que están al mismo nivel que yo. ¿Por qué? Bueno, porque como ellos entienden del tema, pueden preguntar. Y si yo no lo estudié bien, fui. Es distinto si ustedes van a dar una charla de esto, no sé, a la escuela. O sea, que no tienen el conocimiento no saben nada de complejo con él. Capaz que no entienden nada, pero como no entienden, tampoco tienen dudas, porque ya saben lo que están hablando. Pero bueno, si están entre gente que ha estudiado un poquito de complejo, se entiende un poco sobre el tema, entonces va a ser más rica la charla. Cuando haya poderlo mutear a todos. Sí, no, o sea, siempre con respeto en la charla, ¿no? Mientras el compañero habla, todos escuchamos, y al final, si alguien tiene dudas, la puede hacer. Pero dudas en serio, ¿no? Tampoco. Al final todos tienen que recordar que les va a tocar exponer y se tienen que callar y no preguntar nada. Igual puede preguntar el docente, ¿no? Así que. Pero de vuelta, la idea no es matar a nadie, por eso. O sea, son ejercicios difíciles, o sea que hay que sentarse, capaz que están 3 días haciéndolo, pero no es un ejercicio que tienen que ser ingenieros para resolverlo. O sea, acorde al nivel que tienen en este momento de su carrera. Disculpa, capaz Un que poquito de eso. o sea, ya lo dijiste en realidad, pero ¿cómo dijiste que nos anotábamos? O sea, ¿va a haber algo en el EVA o directamente, tipo, estamos en el práctico y te decimos a vos ahora que queremos exponer? Me pueden decir, pero lo ideal sería pueden mandar un correo o por EVA, viste que por EVA se puede mandar mensajes privados. ¿Saben cómo es eso? O sea, ustedes van a una persona y le pueden mandar tipo como si fuera en Facebook o así, pero por el EVA pueden Sí. mandar un mensaje privado y le dicen, mira, yo me quiero anotar, y yo, por ejemplo, si quieren anotar conmigo, me escriben a mí, yo quiero dar una charla. Entonces, yo pienso un par de días un ejercicio y se lo paso. Y tienen, no sé, 5 o 6 días, una semana, lo que necesiten. Tampoco un mes, pero digo,
Tampoco es que en una semana tienen que dar. Si ustedes ven que no le dan, bueno, le damos 2 o 3 días más. ¿Se entiende cómo Ah, sería? genial. Ustedes le escriben al docente con el que quieren dar la charla. Que no tiene por qué ser el de práctico. Si a ustedes le cae mejor otro o lo que sea, pueden hacerlo en otro. Eso no hay problema. Bien. Estoy diciendo el chat, lo de Bien. Francisco. Claro, lo que yo digo, Francisco, es lo siguiente, vos puedes dar varias charlas. No es que vas a dar la misma charla varias veces, sino que, por ejemplo, vos diste una charla. Ah, ¿no era eso? Ah, perdón. Mala mía, mala mía. No pasa nada. Ah, recién, ahora entendí bien lo que había puesto. Esa iba a ser la pregunta que le ibas a hacer a tu compañero, claro. Ah, ahí te muteo yo. Por eso digo, tampoco es matar, digo. A nadie le gusta en un principio exponerse. O sea, a mí también, cuando yo empecé a dar charlitas así con compañeros o en los exámenes que a veces hay orales, siempre estamos nerviosos. Digo, no es algo que hacemos todos los días. Entonces, digo, los compañeros también tienen que tener en cuenta de hacer preguntas en serio. Si no entienden algo, pregunten eso. Tampoco preguntas tipo, para ver si le pone nervioso el compañero y hagan perder puntos. No, acá estamos todos en el mismo barco. O sea, la idea es ayudarnos entre todos. Así que, con las preguntas que sean preguntas serias. Bien. Entonces, ¿entendió cómo sería el mecanismo? ¿Se entendió? Sí. Bien, genial. Entonces, bueno, si están interesados, te escriben al docente y bueno, le vamos dando ejercicios y los van haciendo. Recuerden que lo pueden hacer de a 2 o solo, eso como ustedes quieran. Ah, bien, ya, volvemos al ejercicio anterior. Por eso digo que no hay muchas maneras de hacer esto. Yo acá estaba intentando jugar con este dibujito, de decir, bueno, va a estar entre 0 y tanto, entre 0 y tanto. El tema es que entre 0 y tanto hay infinitas posibilidades. Entonces lo que uno puede hacer es intentar adivinar, tipo, bueno, mira, me parece que está cerca de este número. Agarrás la calculadora, te fijas cuánto es ese múltiplo de pi, haces la cotangente de 1 menos 18. Si lo restás y te da 0, hay dos opciones. O es el número o está muy cerca. Porque la calculadora como aproxima, capaz que justo las primeras cifras eran iguales y te aproxima y cortó, y capaz que después cambiaba. Entonces digo, no sé si hay un método real, así que vos digas, yo pongo esto y me dice qué múltiplo de pi hay. Y lo que discutimos la última clase de la regla de 3 no funciona. Tengo mis dudas sobre eso. Estuve haciendo un par de ejemplos y no me funcionó del todo. No sabría decirle por qué no, o si estamos haciendo algo mal, pero hice un par de ejemplos ayer y no me terminó de convencer. Marcela puso, divise entre 2 y tiene que dar resto 0. ¿Eso para qué es? Para ver si es múltiplo de 2pi, vamos a decir así. Ah, claro. Sí, eso sí, pero capaz que no es múltiplo de 2pi, capaz que es múltiplo de 3pi, o de 5pi. O sea, sí, es una manera, digo, capaz que lo haces y te da 0 y está buenísimo. Ahí ya sabes que es múltiplo de 2pi. Después puede ser 2pi, 4pi, 8pi, 6pi, 10pi, o sea, hay infinitos múltiplos de 2pi, pero ya acotaste bastante. Pero bueno, digo, son todas aproximaciones en el fondo. Nunca van a poder decir con seguridad, es este. Este es el múltiplo, no hay duda de que es esto. ¿Se entiende? O sea, hay tablitas y cosas. Ustedes buscan en Google y seguramente esto está tabulado en algún lado. Google capaz le dice esto es un múltiplo de pi. Lo que yo les digo es que muchas veces no es fácil hacer esa cuenta. O sea, que poder hacer se puede, pero no es algo muy fácil. Bien. Eso da 3,18, dice Luana. ¿Eso es en radianes o en grados? Ese es otro tema, ¿no? Ese resultadito ahí de que está, ¿en qué está? Bueno, pi no es 314, para empezar, ¿no? Por eso digo, las calculadoras aproximan. O sea, pi tiene infinitas cifras después de la coma. Pongo un ejemplo que quiero llegar diciendo eso. Ustedes
y una calculadora que tiene cierta precisión que le dice que pi es 3, 14, y acá corta. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que acá esto sigue, pero la calculadora me lo corta acá. Tiene 2 cifras de precisión y tal. Y ustedes hacen la cuenta, arco tangente de no sé qué, arco tangente de b sobre a, y les da 3,14. Pero las cosas que siguen acá son distintas a la de arriba. O sea, por acá era 0, 3, 2 y sigue, y acá no sé, no me acuerdo cuánto era pi, 14, 15, 14, bueno, lo que sea. 1, no da esto, pero bueno, 1, 2, 4. Entonces, lo azul es lo que le tira la calculadora. Entonces, ustedes miran uno y miran otro y dicen es igual. Claramente es igual, 3,14 es igual a 3,14. El problema es que la calculadora está cortando. Y eso siempre pasa, digo, porque pi tiene infinitas cifras, pero infinitas cifras es igual a, o sea, si yo quiero guardar infinitas cifras en la calculadora, necesito infinito espacio. Y como la calculadora no tiene infinita memoria, tienen que cortar en ningún lado. Capaz que tiene una precisión de 100 cifras fuera de coma, pero en un lugar cortan. Entonces, ese es el problema de que nunca con una calculadora van a poder tener exacto. Porque como está aproximando, está cortando en ningún lado un número, les puede pasar estas cosas. Que las primeras cifras coincidan y ustedes dicen, fa, es el mismo número, pero después en el momento cambiaron las cifras. Entonces está muy cerquita, sí, pero no es exactamente el mismo número. ¿Sí se entiende eso? O sea, muchas veces a efecto práctico esto sirve, porque digo, creo que lo dije, todavía no me acuerdo. ¿Qué pasa en la vida real? O sea, los instrumentos de medida ya tienen imprecisión. O sea, si usted quiere mirar con una regla, ustedes miden y siempre saben que tiene una imprecisión. O sea, la medida no es exacta. Ya sea porque la línea era muy gruesa, la regla, o porque estaba corrido milímetros. Siempre el instrumento de precisión le viene con algo que se llama estimación. Que es qué tanto le están errando ustedes. Entonces, si ya cuando ustedes miden tienen error, no pueden esperar que cuando ustedes usen una computadora calculadora les dé exacto. Entonces, el trabajo después es ver, bueno, cuánto error podemos permitir. Por ejemplo, ustedes quieren construir un puente, por decir algo. Ustedes ya saben que las cuentas van a tener errores. Eso no se pueden salvar de eso porque los instrumentos de medida tienen errores. Entonces, por más que las cuentas sean perfectas, como el instrumento de medida tiene error, la salida va a tener error. El tema está en que ese error sea chico. Ver cómo trabajar para que ese error sea chico. Si no, capaz se nos cae el puente, si es muy grande el error. ¿Entiendes? Todo como un mundo aparte. Sí, la matemática sirve todo lindo, pero después cuando la queremos usar hay que intentar ver cómo minimizar esos errores. Y que eso es una tarea importante, digo, porque siempre va a haber errores. O sea, la imprecisión en los instrumentos de medidas es algo muy difícil. Creo, lo poco que sé de física, creo que no se puede salvar eso. O sea, siempre puede aproximar mucho, pero exacto nunca va a ser. ¿Se entiende entonces esto de la aproximación? El último comentario que hago de esto, y está bueno el tema, digo, si les gusta eso de aproximar, o sea, no de aproximar, pero eso de entender los límites de qué tanto sirve algo, está bueno. El comentario es el siguiente, supongo que en el liceo todos vieron las ecuaciones de Newton, y en un momento trabajaron caída libre y pusieron gravedad 9,8. O sea, eso es un valor tabulado, de gravedad 9,8. O sea, el valor de la gravedad constante de gravitación G, 9,8. No quiere decir que vale eso realmente, sino que lo están aproximando. Pero a efectos prácticos funcionan. Ustedes quieren tirar un avioncito y ver cómo va a caer, ustedes ponen la gravedad 9,8 y capaz el avión cae 1 milímetro más lejos de lo que tendría que caer. O sea, ustedes hacen la cuenta y dice va a caer acá, y cuando lo tiran cae 1 milímetro más lejos. Pero digo, no es tanto, porque 1 milímetro es muy poquito. Pero lo que veo es que la cuenta no es exacta, sino que siempre tiene un error ahí en la vuelta. Entonces el trabajo muchas veces es intentar que ese error sea el mínimo posible. Que eso, bueno, hay mucha matemática de eso, ¿no? Intentar minimizar errores. Entonces, bueno, les quería contar 2 cosas más de complejos y cambiamos de tema. Una que me había quedado en el tintero era cómo... El siguiente tema, ¿no? Voy a hacer un dibujito para que se entienda más. Nos agarramos un complejo. Uno así. ¿Ven? Tiene cierto módulo y tiene cierto ángulo. Tercer módulo y tercer ángulo. Entonces habíamos visto que para calcular el ángulo usábamos, por ejemplo, arco tangente. También podríamos usar arcseno o arcoseno, pero una manera sería con arco tangente.
arcotangente de B sobre A. El problema es que la tangente, como creo que se mencionó alguna vez esta clase, tiene varias ramas, la tangente. En particular, la rama que usa la calculadora es donde la imagen de arcotangente, ¿bien? La imagen como función, está en el intervalo pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Qué quiero decir esto? Que cualquier número que ustedes pongan acá, siempre va a estar entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Se entiende eso? Es un tema de la función trigonométrica. Digo, eso es un problema, porque esto acá no recorre 2 pi radianes. Entonces esto no está dando toda la vuelta. Si lo graficamos, la imagen de arcotangente en realidad solo me serviría para complejos que están acá. Esta parte estoy pintando de verde. Porque acá está el ángulo pi sobre 2 y acá estaría el ángulo menos pi sobre 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un complejo de este lado? ¿Entienden? Vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Pongo menos 1, menos i. En el que está diametralmente opuesto con el de allá arriba. Este sería z. Y este de acá es menos z. No me voy a preocupar del módulo, solamente del ángulo. Vamos a poner θ sub z, el ángulo de z, es arcotangente de 1 sobre 1. 1 sobre 1 es 1, arcotangente de 1 me da pi sobre 4. Y no es que me acuerde, sino que en el dibujo vi que era pi sobre 4, por las dudas. No tengo idea cuánto vale la arcotangente de 1. 1 sobre 1, profe, o 1 menos 1. No, 1 sobre 1, estoy en este, ¿no? Ah, está, pensé que estaba en el de abajo, está. No, estoy en ese de ahí. 1 sobre 1. Entonces el ángulo es pi sobre 4. No hay sorpresa. Ahora, ¿qué pasa cuando hago θ de menos z? Esto es el arcotangente de menos 1 sobre menos 1. ¿Y cuánto vale menos 1 sobre menos 1? Es 1 y Ahí va. Esto es lo mismo que arcotangente de 1 sobre 1. Digo, los signos de menos se mueren. Y esto es pi sobre 4 también. De hecho, les pregunto en el dibujo, ¿a ustedes les parece que el complejo este rojo de acá tiene ángulo pi sobre 4? No, no. Porque el que tiene pi sobre 4 es el azul. Y este tiene un ángulo mucho mayor. Si este es pi sobre 4, este de acá no puede ser pi sobre 4. Ahí va, como dice Florencia. Al resultado tenemos que sumarle pi. ¿Bien? Eso es lo que, ese sumarle pi lo que está haciendo en realidad es cambiar la rama de la cotangente. En vez de trabajar en esta rama, trabajamos en esta sumada pi. O sea que trabajamos de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2. Trabajamos en esta parte. Entonces quiero resumir eso con un diagramita de cuándo le sumamos pi y cuándo no le sumamos pi. Así queda un poquito más claro. Entonces, si estamos acá o acá, tenemos que θ es arcotangente de B sobre A. De vuelta, puede ser axeno o lo que sea. Si usamos arcotangente, funciona así. Si estamos de este lado, el ángulo va a ser arcotangente de B sobre A, y a eso le tengo que sumar pi. ¿Se entiende? Esta es la parte real de Z. Esta es la parte imaginaria. Entonces esto lo podemos como que acomodar un poco. ¿Cuánto vale el signo de A en esta parte? O sea, Positivo. A es positivo. Entonces, cuando A es positivo, le ponen en rojo para que quede, cuando A es positivo, el ángulo es arcotangente de B sobre A. Chao. Y en esta parte, ¿cuánto vale el A? O sea, la parte real. Toda esta Negativo. parte. Es negativo. Entonces, cuando el A es negativo, me tengo que acordar que cuando yo calculo el ángulo, hago arcotangente de B sobre A, pero al resultado le tengo que sumar pi. Si no me va a estar dando mal el ángulo, porque va a estar dando el complejo opuesto, digamos.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, sí. Bien. Entonces nos quedaría ver qué pasa cuando A vale 0. Entonces hay dos opciones. Estamos acá arriba y A vale 0 y B es positivo, pero en ese caso el ángulo ¿cuánto vale? O sea, A vale 0 y B es positivo. Es un lugar muy particular. ¿Eh? ¿Cómo, perdón? ¿Y sobre 2? A vale pi sobre 2, porque estoy en el eje imaginario y la parte positiva. Entonces acá el ángulo vale pi sobre 2. Y si estoy acá abajo, estoy con A igual 0, pero B negativo. ¿Y ahí cuánto vale el ángulo? Menos pi sobre 2. Sí, y si lo decimos como de 0 a 2 pi, ¿cuánto sería? 3 pi sobre 2. Ahí va, 3 pi sobre 2. Que si se fijan es pi sobre 2 más pi. O sea, sigue valiendo aquello de que si yo me voy al otro lado tengo que sumarle pi. Entonces digo, ahí tendríamos todos los ángulos. O sea, dependiendo primero de A, si es distinto de 0, bueno, o es positivo o es negativo. Si es positivo uso uno, si es negativo uso el otro. Y si el A vale 0, bueno, me fijo cuánto vale el B. ¿Sí se entiende? Yo la otra vez me había olvidado de entiende. comentar esto. Bien, genial, se entiende. Piénsenlo, intenten, a veces cuando lo miramos por primera vez parece medio raro, pero piénsenlo y si no se entiende, igual me preguntan después. Una observación que nunca, creo que nunca hice, bueno, yo tendría que haberlo dicho, A y B no pueden ser cero al mismo tiempo, ¿no? El complejo cero no se puede poner notación polar. Y es un tema de que no tenemos ángulo definido, porque nos quedaría el cotangente de 0 sobre 0. Ahí hay algo raro ahí. Entonces no pueden ser los dos ceros. Eso es algo general, digo, si el complejo z igual 0, o sea 0 más i por 0, no se puede escribir en notación polar. Es un temita ahí. Sí, notación binómica. Notación binómica es 0 más 0 por i. Pero bueno, el complejo es muy particular, ¿no? Porque siempre que subimos 0 no hace nada y si multiplicamos por 0 da 0. No hay muchas cuentas para hacer con el complejo 0. Como muy aburrido. Esto era una de las cosas que le quería decir. Y la otra, que se la dejo para pensar. ¿Te puedo interrumpir? Sí, dale. ¿Qué- Creo que ya lo dijiste, pero me lo olvidé. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, A es 0? Con Cuando el va el arco 0. tangente. Ahí va, el tema es que esto de acá arriba, arco tangente, o sea, me llega con el intervalo abierto. Yo nunca llego a los bordes, nunca llego con arco tangente a pi sobre 2 o a menos pi sobre 2. Si ustedes miran el gráfico de arco tangente, a ver si me queda, arco tangente, es algo así, acá tienen pi sobre 2, acá tienen menos pi sobre 2, entonces es algo que viene por acá cerquita de menos pi sobre 2, pero nunca vale, o sea, se va asintóticamente, pasa por 0 y ya. Entonces nunca llega realmente a menos pi sobre 2. Nosotros podemos decir que hacemos un límite si quieren, ¿no? Porque que A sea 0, bueno, primero que A no puede ser 0 en la cuenta, pero digo, nunca llegamos a estos ángulos con arco tangente. Pero el tema es que es ese, ¿cuándo uno llegaría? Bueno, cuando la vale 0. Pero cuando la vale 0 tenemos estos dos casos. Entonces tampoco nos complicamos mucho la cabeza. Ah, ok. Gracias. Recién ahora entendí tu problema, yo claro, te queda B sobre 0. Ese es el problema. Pero bueno, cuando A vale 0 tenemos el caso de arriba o el de abajo. Y ahí vemos, depende del signo de B. Digamos, ahí no podríamos usar la cotangente ahí. Pero tampoco nos complicamos porque hay dos posibilidades, o sos pi sobre 2 o sos 3 pi sobre 2. Entonces está, no nos complicamos mucho. ¿Alguna otra duda sobre esto? De nada. Bueno, dejo planteadito unas cositas para pensar. Seguramente si hicieron los últimos ejercicios del práctico ya lo tengo que haber pensado, porque aparecen ahí. Pero bueno, si no lo hicieron todavía,
está bueno pensarlo. Vamos a escribir Z en su forma polar, E por E a la etita. Entonces, las cosas para pensar son dos. Uno, ¿cómo queda Z conjugado? Creo que lo habíamos pensado, no me acuerdo esto. Pero Z conjugado en notación polar. Sabemos que notación binómica es cambiar la parte imaginaria. Pero notación polar, ¿cómo queda? No, no tienen por qué responder ahora, digo. Cuando tengan un ratito lo piensan. Y la otra cosa para pensar es, ¿cómo queda menos Z en notación polar? Que bueno, en el caso de la forma binómica es muy fácil, porque le pongo menos a la parte real, menos a la parte imaginaria, o sea, multiplico por menos uno ambas partes y chao. Pero la parte, cuando tengo en forma polar, ¿cómo queda? Bueno, ahí están diciendo, ya están respondiendo. Está. Si quieren miren el chat, perdón, si lo piensen un poco. Lo discutimos la que viene, ¿bien? Si tienen tiempo y se acuerdan, piensen un ratito. O sea, le va a servir. Lo digo, si en un momento les aparece y están trabajando con notación polar, está bueno tener en mente cómo le queda. Bueno, sí, José lo dijo bien, pero está bueno ver por qué queda eso. Porque hay que sumarle etita. Para ambos lo que pueden hacer si quieren es hacer el dibujito. O sea, con el dibujito se van a dar cuenta al toque. Hacen el dibujito, agarran el Z, arroz por a la etita, y bueno, y se fijan qué pasa. O sea, conjugar ya sabemos que es venir para acá abajo. Y multiplicar por menos 1 es venir para acá. Entonces, bueno, ver qué pasa con el módulo y ver qué pasa con el ángulo. Bueno, y como dice Silvina, sí, claro, en ambos casos solo va a cambiar el ángulo. Hay que convencerse de eso, hay que hacer un dibujito ahí o alguna cuenta y ver fácil, solo cambia el ángulo. Para ver eso lo pueden hacer si quieren con la notación binómica. Si ustedes agarran la notación binómica y conjugan, cuando calculen el módulo les queda igual, se agarra la notación binómica y multiplican por menos 1, cuando calculen el módulo le va a quedar igual. Entonces, el módulo no cambia, pero el ángulo sí cambia. Claro. Cuando tengan un rato libre, cuando no pueden dormir de noche o algo, ¿vieron? Ahí se ponen a pensar, a ver cómo queda este conjugado. En vez de estar en Instagram pasando, bueno, ¿cómo queda este conjugado? No, pero hablando en serio, tienen un ratito libre, lo piensan. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el tema de ecuaciones. Ya todos tuvieron teórico de ecuaciones. Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vieron en el teórico? ¿Se anima de contarme? Con Alejo vimos hasta lineales de primer orden. Variables separables, ¿vieron? Sí. No te preocupes, Luana, que igual voy a hacer un repasito ahora, pero quería ver más o menos cómo andaba la mayoría. Con Jorge no han empezado, ¿tá? Entonces vamos tranqui. No hay apuro, pero vamos repasando un poco. La gente que ya vio lo va a repasar y la gente que no lo vio, tómelo con calma, digamos. Si no lo entienden, pregunten, y si no, no se calienten mucho porque lo van a ver en teórico. Si lo entienden mejor, pero digo, en teórico lo van a ver con lujo de detalles. Ahora voy a hacer un resumen. No me da el tiempo, sino. Entonces, lo que sí voy a decir para la gente que no vio nada de ecuaciones diferenciales, ¿qué es una ecuación diferencial? Entonces, vamos a poner eso. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Como el nombre lo dice, es una ecuación, pero no es una ecuación cualquiera. Es una ecuación del tipo, así, es una ecuación del tipo, no sé. Y esto
Este es un ejemplo nada más, ¿no? O puede ser 5 por y segunda más seno de x por y primera menos tangente de x por y igual logaritmo de x. ¿Ah? Es una ecuación. Se involucra una igualdad. Es algo igual a algo. Esto es una ecuación. Pero es una ecuación muy particular. Porque la incógnita acá es la función y. ¿Sí? La solución a la ecuación o la incógnita, lo que queremos encontrar, la incógnita es una función y de x. Entonces es una ecuación que involucra la incógnita, ¿sí? O sea, desde el estilo, no sé, 3x igual 2, es una ecuación que involucra la incógnita, pero también involucra derivadas de la incógnita. Que me aparece y', aparece la derivada segunda. ¿Bien? ¿Se entiende cómo sería? O sea, este es un ejemplo, pero ¿se entiende lo que sería la ecuación diferencial? A la gente que no vio nada todavía. Pueden pensar, por ejemplo, en Newton. La ecuación de Newton es una ecuación diferencial. ¿Qué les dice? La aceleración es igual a la masa por la aceleración es la fuerza. Para la aceleración, en física 1, si ya todos hicieron física 1, habrán visto que es la derivada segunda de la posición. Entonces lo que tiene es la derivada segunda de la posición por la masa es igual a la fuerza. Ecuación diferencial. Entonces en ecuaciones diferenciales, en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando vayan más adelante, lo que van a ver es una batería de métodos para ver cómo resolverlas. Y muchas veces no se pueden resolver, pero se pueden decir cosas. O sea, a veces no es posible encontrar la función y. O sea, dar una fórmula y va a ser esto, no se puede muchas veces. La mayoría de las veces no se puede. Pero se puede hacer todo un estudio y ver cómo se va a comportar la solución. Yo no sé cómo es, pero bueno, va a estar por acá. O sea, va a ser esto, a largo plazo se va a comportar así. Está bastante interesante. Obviamente ahora vamos a ver algo súper básico, ¿no? Eso le corresponde al curso de ecuaciones diferenciales. Opa, se me fue, perdón. Vamos acá. Entonces siempre hay que tener en mente que lo que nosotros queremos encontrar es la función y de x. Entonces, vamos a empezar con una ecuación muy particular que se llama de variables separables. Es un método que no siempre sirve, pero sirve muchas veces. Entonces, como sirve muchas veces, tiene nombre propio y está bueno conocerlo. ¿Cuándo sirve este método? Solo sirve si nuestra ecuación la podemos escribir de la forma y' igual q de x, donde q es una función que depende de x, por una función que depende de y. Estas de acá son funciones. De ahí el nombre variables separables. Nosotros podemos agarrar todo un término que depende solo de x y todo un término que depende solo de y. Es como que separamos las variables. Entonces, si nosotros podemos llevar nuestra ecuación diferencial a esta forma, el método que vamos a ver funciona. Si no lo podemos llevar, habrá que buscar otro método. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Un ejemplo, a ver si verifico un poco más. Ejemplo, y' igual x por y. Es algo que depende de x, este sería q de x, y esto sería r de y. Podría ser y' igual logaritmo de x por coseno de y. Lo que importa es eso, es que es una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. Si yo logro escribir mi ecuación diferencial de esa forma, entonces es de variables separables. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Dudas hasta acá? O sea, traten de entender esto. Ahora vamos a ver el método y vamos a ver ejemplos, pero traten de ir entendiendo y si tienen dudas, pregunten. ¿Sí? Entonces, el método es el siguiente.
Hay dos casos. Si R de lambda es igual a 0 para algún lambda, en el dominio de R, el dominio de la función no tiene por qué ser todos los reales. Por ejemplo, los logaritmos sabemos que el dominio es desde 0 abierto a más infinito. Entonces, si hay algún valor ahí a la vuelta en donde la función R de I valga 0, entonces la solución es bien fácil. La solución es I de X igual lambda. O sea, para todo X la función I vale lambda, que es este valor en particular que hacía que R valga 0. Entonces, eso hay que verificarlo. ¿Bien? En matemática nada me sirve decir esto es así. Hay que comprobar que realmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que comprobar? Bueno, que I' es igual a Q de X por R de I. Eso es lo que tiene que verificar mi solución. Entonces, ¿cuánto vale I'? O sea, I de X es lambda para todo X. El lambda es un real. Entonces, ¿cuánto vale I'? La derivada de eso. La derivada vale 0, ¿no? Porque lambda es una constante. La derivada de una constante vale 0. Entonces lo que hay que ver es si Q de X por R de I vale 0. Tenemos que I' vale 0 y por otro lado tenemos Q de X por R de I, que I depende de X también. Entonces sería R de I de X. Esto sería Q de X, y lo que estamos diciendo es que la solución cumple que I de X es igual a lambda. Se me queda R de lambda. ¿Y esto cuánto vale? Es un lambda que es una X. Lambda. ¿Cuánto vale Q de X por R de lambda? Ahí vale 0 también, ¿no? Porque justamente esto funcionaba si había un lambda que me hacía que R lambda valga 0. Entonces, partíamos de eso. Si hay algún lambda que me hace que R lambda valga 0, entonces la solución es esa. Entonces, efectivamente, funciona. Porque 0 es igual a 0, 0 igual 0, implica que I' es igual a Q de X por R de I. Es un caso muy particular, donde encontramos un lambda donde valió 0. Y es un caso que no tiene mucha gracia tampoco. Digo, la solución es eso y no hay que hacer más nada. Pero ilustra en el sentido que nos hace entender un poco más qué es la solución. La solución es una función I de X, cuando yo la derivo y la pongo ahí en la ecuación, se cumple la ecuación. En este caso me da 0 igual 0. Entonces la ecuación se cumple. ¿Se va entendiendo? ¿Lo están pensando un poco? Si hay alguien que está pensando, escriba pensando y yo espero un ratito. Está bien darse un tiempo para pensar. Bueno, estoy por hecho que se va entendiendo. Entonces, vota, si para un lambda R lambda vale 0, la solución es I de X igual lambda. Ejemplo no, digo, es una de las opciones, pero no tiene mucha gracia. Digamos, lo divertido, bueno, para mí divertido, si no le gusta la matemática, capaz no es divertido, pero es divertido. ¿Qué pasa si R de lambda nunca vale 0? Entonces, si R de lambda es distinto de 0, ¿bien? Esto es para todo. Vamos a poner así, R de I es distinto de 0 para todo I en el dominio. O sea, nunca se anula la función. Y en el dominio de F, de R, perdón. Entonces, partimos de la siguiente igualdad. Partimos de
y' igual q de x por r de y. Entonces le pregunto a la gente que ya lo vio, porque si nunca se vio esto, es muy difícil saber qué hay que hacer acá. Lo pueden intuir, digo. Como r de y es distinto de 0, ¿qué podemos hacer ahí? Lo podemos pasar dividiendo. Exacto. O sea, no es algo obvio, por eso digo que la gente que no lo vio capaz no se le ocurre, está bien, pero la gente que ya lo vio tendría que acordarse. Como r de y es distinto de 0, podemos pasar dividiendo. Entonces, en esta ecuación, después llegamos a y' igual r de y. Perdón, y' sobre r de y igual q de x. En todo momento, esto es importantísimo, hay que tener en mente que este y no es cualquier cosa. O sea, esto es una función que depende de x. O sea que para no estar escribiendo r de y de x todas las veces, ponemos y. Pero siempre recuerden que y es una función que depende de x. Bien, o sea, no es algo que es totalmente independiente de x. Y justamente la incógnita es encontrar ese y. Encontrar esa función y de x. Entonces, cuando estamos acá, ¿qué podemos hacer? Podemos integrar. Entonces, esa es una observación, supongo que cálculo 1 lo habrán visto muchas veces, pero está bueno recordarlo. Si nosotros tenemos una igualdad, o sea, algo igual a algo, ya sabemos en el liceo, por ejemplo, que si multiplicamos ambos lados, o elevamos al cuadrado ambos lados, todas esas cosas, la igualdad se mantiene. Pasa lo mismo cuando integramos o derivamos. Es decir, si tenemos una igualdad e integramos de ambos lados, respecto a la misma variable, entonces la igualdad se mantiene. Entonces es lo que vamos a hacer, vamos a integrar de ambos lados respecto a la misma variable. ¿A cuál variable? Bueno, a x. Entonces acá viene de x, y acá también viene de x. ¿Por qué respecto a x? Bueno, porque acá tenemos q de x sola. Entonces queremos ver si podemos integrar eso. No toda función es integrable, pero bueno, si es integrable, el método funciona. Y acá después me va a aparecer una constante de integración. Siempre que integramos, nos aparece una constante. ¿Sí? ¿Se va siguiendo la idea? Entonces, este es, digamos, es el método general. Una vez que llegamos acá, hay que entrar al caso particular y decir, bueno, a ver quién es Q, a ver quién es R, y a ver si lo puedo integrar. Hay funciones que no se pueden integrar, o hay funciones que se pueden integrar, pero no conocemos la primitiva. Entonces, la teoría es esta. Yo una vez que llego acá, integro, si puedo integro, si se puede, yo integro. Y después lo que hay que intentar hacer es despejar ahí. Voy a poner eso. Observación. Podría aparecer el lado derecho, la constante, pero la pasás restando, sumando para otro lado y la acoplás. O sea, le cambiás el nombre y decís que es otra constante. Como son constantes, no. Lo voy a poner igual, voy en la pregunta. Acá podría haber otra constante. Pero lo que se puede hacer es, bueno, yo esta constante la paso restando. Bien, y después a todo esto le llamamos constante. De constante menos constante menos constante. Le llamamos constante 2. O sea, formalmente sí, habría una constante de cada lado, pero bueno, yo las agrupo del mismo lado, ya, termina siendo una constante. Bien, está bien la pregunta. Entonces, la observación es, si se puede integrar ambas, o sea, y' sobre r de y q de x, si se pueden integrar esas funciones, y' sobre r de y ¿qué cantidad de y? Q de x. Luego de integrarlas, lo que yo tengo que intentar hacer es despejar la función y. Luego de integrarlas, aquí una coma, luego de integrarlas, hay que intentar despejar y. Que de vuelta, no siempre se puede. O sea, hay casos en los que no se puede despejar y bueno, termina ahí. O sea, ustedes integran y queda ahí. Pero en el práctico, por lo general, sí se va a poder. Vamos a ver un ejemplo de esto. Porque yo sé que estas cosas así, mientras medias teóricas, yo por lo menos no entendía nada cuando lo vi.
Entonces, los ejemplos siempre ayudan. Ejemplo. Y' igual X. Pregunta, ¿es de variables separables? Sí, subo. Ahí o más. La pregunta, Luana, era, ahora abajo, si es de variables separables. Perdón, sí, sí, Florencia, lo subo, entendí mal. Sí, subo, esto lo subo y subo la clase grabada. Sí, sí. Perdón. Entonces, la pregunta es esa, ¿esto es de variables separables? Recuerden qué quería decir que fuera de variables separables. ¿Se acuerdan lo que era? Dice Julieta, veo que se acuerda, pero el resto se acuerda lo que era. Variables separables. Lo tenemos. Ahí va. Nosotros podíamos aplicar el método de variables separables cuando podíamos escribir y' igual algo que solo involucra X por algo que solo involucra Y. Ese algo es una función. Puede ser cualquier porquería. Puede ser logaritmo, exponencial, lo que se le ocurra. Pero es algo que involucra solamente la X por algo que involucra solamente la Y. Eso siempre hay que chequearlo. Si nosotros podemos escribir nuestra función, nuestra ecuación de esa forma, el método seguramente funciona. Si no lo podemos hacer, no funciona. Entonces, ¿es de variables separables esta ecuación? ¿Sí? ¿Se animan a decir? Bueno, si la sí o sí. Hay que afirmar. ¿Se anima a decirme quién sería Q de X? Ahora vemos eso igual. Justamente esta es un poco tramposa, pero Q de X sería X. Esa parte es fácil. Pero la pregunta es ¿quién es R de Y? Bueno, 0 no puede valer, Pedro, porque si yo acá pongo X por 0, me da 0. Ahí va. Lo que tenemos acá es un 1. X y X por 1 es lo mismo. Entonces yo puedo pensar que R de Y vale 1. Entonces efectivamente es de variables separables. Porque es algo que solo depende de X por algo que solo depende de Y. Por más que la Y no aparezca escrita, yo siempre me tengo que acordar que, bueno, R de Y igual a 1 es una función posible. Esto es una función que depende de Y. Puede ser 1 o puede ser otra cosa. Acá podría haber sido 3X. Pueden tomar como R de Y el 3. O pueden tomar como Q de X el 3X y el R de Y igual a 1. O sea, eso siempre se puede jugar. Pero lo importante es que logramos escribirlo de variables separables. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Entonces, ¿cuál era el primer paso? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que quería chequear para ver qué hacía? Había dos casos. ¿Qué es lo que diferenciaba esos dos casos? Ahí va, pero antes de dividir uno había que ver algo. A ver, lo que dice Florencia, teníamos que, lo que dice Julieta también. Y lo que dice José Pedro, todos dijeron eso. Lo que habría que chequear es qué pasa con RDI. Recuerden que teníamos dos casos. Cuando RDI valía 0, teníamos esta solución. O sea, si había algún I para el cual RDI vale 0, teníamos esta solución. Y si no vale 0, teníamos aquello de integrar y eso. Entonces, siempre hay que chequear eso. En este caso es claro que RDI es igual a 1, que es distinto de 0. Y esto es para todo I. Así que efectivamente lo que tenemos que hacer es el método que integra, o sea, que separa y integra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y' sobre R de I es simplemente Y'. Porque R de I igual 1, entonces cuando paso dividiendo queda. Y Q de X es X. Entonces, pregunta antes de nada. Ahora vamos a seguir haciendo el método. Pero mirando la ecuación esta, ¿se les ocurre cuál sería la solución? Recuerden qué es lo que buscamos. Buscamos una función y que depende de X, y cuando la derivemos nos dé X.
Ahí va. X al cuadrado sobre 2. Esa tiene que ser la solución. Hay veces que pasa eso, que ni siquiera tienen que aplicar el método. ¿Por qué? Porque, bueno, algo que no vieron, o capaz que sí, hay un tema de unicidad en la solución. Ustedes encuentran una solución, es esta. Bajo ciertas hipótesis sabemos que la solución es única. Entonces, esta es solución. Lo que va a tener que pasar es que cuando hacemos el método tenemos que llegar a la misma. Ahora, esta es solución a menos de algo. ¿Qué le estaría faltando a esta solución? Yo le puedo hacer algo a esta solución y va a seguir siendo solución. Ahí va, sumarle una constante. Ya acá puedo sumar una constante. O sea, en realidad tenemos toda una familia de soluciones. Depende de quién es K, depende de cuál es la solución. Pero digamos, el croquis de la solución es esta. Esta parte es la que tenemos unicidad. Esa parte, y después, bueno, la constante, pero esa parte tiene que ser la que nos da el método este. ¿Se entiende por qué esto es solución de la ecuación diferencial? ¿Todos logran ver eso? ¿Sí? Si alguien no entiende, en serio pregunte, no tenga miedo de preguntar. Acá estamos todos para aprender, así que si alguien no entiende, pregunte. Si nadie dice nada, yo doy por hecho que todos vienen entendiendo. ¿Bien? Perfecto. Ya sabemos que esa es la solución. Y ahora vamos a seguir con el método para ver qué nos da efectivamente eso. Entonces el método que nos decía, bueno, por un lado tenés que integrar y' sobre r de y respecto a x, y por otro lado tenés que integrar q de x con respecto a x. Y después hay una constante ahí que aparece. Bueno, podemos poner de ambos lados, o la ponemos de un lado y la acoplamos. Entonces, ahora es cuando entra el juego, o sea, esta es la teoría general, yo tengo que integrar eso. Ahora es cuando entra en juego ver quién es q de x, quién es r de y. Entonces, en nuestro caso en particular es integrar y' respecto a x, e integrar x respecto a x, y sumar una constante. Entonces, esta partecita de acá, ¿quién es? ¿Cuánto da eso? X al cuadrado sobre 2, exacto. La integral de x, la de x al cuadrado sobre 2. Estoy haciendo todo con integrales indefinidas, o sea, sin límites, porque todavía no vemos la condición inicial. O sea, en la clase que viene vemos la condición inicial, y ahí le ponemos los límites y vemos cómo sería. Esto es simplemente un pantallazo. Entonces ahí tenemos el x al cuadrado sobre 2. Entonces esto de acá, ¿cuánto tendría que dar? Para que sea coherente con lo de arriba. Y de x, ¿no? ¿Y da y de x eso? ¿Hay un argumento que podamos usar para decir eso da y de x? Claro, tendría que dar lo mismo que arriba, si hay algún argumento. Si nosotros por alguna razón no sabíamos, ya tenía que dar x al cuadrado sobre 2. Ahí va, lo que dice Florencia y lo que dice Nacho. Es un teorema fundamental. Ahí de y' es de y sobre dx. Entonces, por favor, esto de hacer esto, que muchas veces a veces se hace en el curso de cálculo, funciona, pero está mal teóricamente. O sea, lo que hay que hacer es aplicar el teorema fundamental. ¿Qué le dice el teorema fundamental? Que cuando ustedes integran, básicamente lo que tienen que hacer es buscar una primitiva. El teorema fundamental les dice que la integral de una función entre a y b es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Si no tienen límite de integración, simplemente es la primitiva más una constante. Entonces, ¿cuál es la primitiva de y'? O sea, ¿qué función cuando yo la derivo me tiene que dar y'? Va, y. La única función que cuando yo la derivo me da y' es y. O y más una constante, digamos, pero es y. O sea, esto de acá va a ser la integral de y' de dx, es y de x, más otra constante. ¿No? Porque la primitiva de vuelta, en la primitiva tenemos esa familia de primitivas. Entonces ya está, porque tenemos y de x más una constante igual a x al cuadrado
más otra constante. Entonces, para terminar, lo que hay que hacer es despejar la y. Para terminar, despejamos la y. Que de vuelta no siempre se va a poder, pero en el caso en el que se puede, hay que hacerlo. Entonces, cuando despejamos ahí nos queda y de x igual x al cuadrado sobre 2 más k menos k ñoqui. Y yo a esto lo agrupo, le puedo llamar de otra manera. Puedo llamar una constante c. Entonces efectivamente recuperamos la solución que habíamos pensado al principio. ¿Se acuerdan que era x al cuadrado sobre 2 más una constante k? ¿Sí? ¿Se entendió cómo sería el método? ¿Sí? ¿Se animan a hacer conmigo el ejercicio 1, el práctico, que es sobre esto? El ejercicio 1 tiene parte A y parte B, y es usar el método este. ¿Se animan? Hacemos la parte A. Vamos haciendo juntos. Ustedes me van diciendo y yo voy escribiendo, pero lo van haciendo ustedes. Práctico 2. Ejercicio 1, parte A. 1 más i al cuadrado por i prima más 1 más i al cuadrado igual 0. Entonces, el ejercicio ya nos dice que es por variables separables, pero ¿qué es lo primero que habría hecho? Mira, ustedes se enfrentan a hacer una ecuación diferencial. Bien, hay una pregunta sobre la anterior. Sí, eso de la condición inicial lo voy a contar la vez que viene, pero sí. Si nosotros sabemos cuánto vale la función i en algún punto, que es una condición inicial, podemos hallarlo. Pero por ahora la dejo así porque es para ver el método, después vemos la condición inicial. Entonces, volvemos a este ejercicio. ¿Qué es lo que primero que siempre hay que chequear? Ahí va, lo que dice Julieta. Tenemos que chequear que efectivamente es de variables separables. O sea, el ejercicio ya nos dice que es de variables separables, pero digo, la moraleja es, ustedes se enfrentan a esto después en la vida real, en un parcial, en un examen, lo que sea. Si ustedes quieren aplicar el método, lo que primero que tienen que chequear es que se pueden separar las variables. Si no se puede hacer, fuera. Este método no funciona. Entonces, ¿cómo podríamos chequear eso? Ustedes me van diciendo y yo voy copiando. Yo pasé restando el 1, no, para, a ver qué dice. Esta parte de acá. Sí, pasé restando eso y dividiendo lo que está más a la izquierda, y eso se me va porque es 1. Voy a hacer todos los pasos de una. Bueno, pasar restando primero. O sea, acá es menos 1 más i al cuadrado. Este menos pasó porque pasé restando. Y acá me queda 1 más i al cuadrado. ¿Esa parte pasaste dividiendo o algo más? No, solo esa parte porque... ¿Y el hilo dejaste allá? Sí. Ahí va, y esto acá vale 1. Siempre. Digo, lo de abajo nunca se hace 0. Recuerden que estamos en los reales. Entonces, no vale poner acá la unidad imaginaria. 1 más i al cuadrado en los reales siempre es mayor a 0. Esto es mayor a 1. Entonces hasta ahora tenemos i por i' igual menos 1. Podemos hacer algo más todavía, ¿no? Y ahí Recuerden que integro. queríamos llegar a algo del estilo u de x por r de y. Ah, Entonces, yo sé que en su mente capaz ya lo vieron, pero para seguirlo despacito. Ahí va, pasamos el i dividiendo. O sea, i' va a ser menos 1 sobre i. Entonces, importantísimo.
qué tiene que pasar para que podamos hacer esa cuenta. O sea, para poder hacer este paso, tenemos que verificar algo. Que la y no sea nula, no sea la va. función nula. Esto funciona si y distinto de 0. Bien. Eso en cualquier curso de matemática que tengan, y siempre que hagan matemática, si van a dividir entre algo, siempre tienen que chequear que no va a ser 0. Los gatitos. Los gatitos. ¿Cómo es eso? No, es por algo de Ah. Gal 1 o Gal 2, no sé. Ah, Depende cuándo la cosa. al profe de Galuna. Los gatitos. Bueno, Decía que cuando dividís entre 0, Dios mata a un gato, entonces está, que hay que tener ojo con los gatitos. bueno. Medio extremo el ejemplo, pobre gatito. ¿Qué culpa tiene, no? ¿Qué culpa tiene que seamos brutos nosotros? Eso mismo, demasiado macabro el ejemplo. Bueno, entonces no debía entre 0 porque si no pasa eso. Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Cuando terminemos, o sea, hagamos el método y llegamos a la solución, siempre hay que decir, bueno, esta es la solución, siempre y cuando y no valga 0. Digo, todo lo que desarrollemos va a valer si y no vale 0. Entonces, lo que había que hacer es ver aparte en otro digamos, discutir aparte qué pasa cuando y vale 0. Pero eso lo hacemos después. Entonces, efectivamente, es de variables separables. ¿Cuánto vale Q de X? Vale 1. Acá pasó eso, pueden tomar que vale 1 o pueden tomar que vale menos 1. Le va a dar lo mismo. Entonces, digo, tomen el que quieran. ¿Y R de I cuánto vale? Ahí va, menos 1 sobre I. Entonces, efectivamente, la ecuación es de variables separables. Por lo tanto, el método este seguramente funciona. De vuelta, el ejercicio ya le decía que es de variables separables. Pero digo, está bueno chequearlo igual, para empezar a entender qué quiere decir que sea de variables separables. Entonces, una vez que tenemos Q y tenemos R, ¿qué es lo que hay que verificar? Ahí va, hay que ver si existe un I tal que R de I valga 0. ¿Y qué les parece a ustedes? R de I, ¿vale 0 para algún I? O sea, ¿hay algún I en R que yo lo ponga ahí y me dé 0? No. No, ¿cierto? Esto siempre es, o sea, puede ser positivo o negativo, depende del signo de I, pero esto nunca vale 0. Que 1 sobre algo nunca vale 0. Entonces, R de I es distinto de 0. Para todo I. En el dominio, ¿cuál es el dominio de R? O sea, de R este R, no los reales, sino la función R. ¿Se acuerdan de lo que es el dominio de la función? Sí, pero no Todos me los acuerdo reales menos dónde el vivía 0. la función esa. Ahí va, o sea, esto es una función real. Y el dominio va a ser todos los reales Ahí menos va. el 0. Porque digo, fue lo que dijimos acá arriba. Esto funciona si y es distinto de 0. Para toda Profe, cosa I pero distinta de 0. que, ¿Cómo, que perdón? I no puede ser 0. ¿No te das cuenta cuando ves la ecuación, la inicial? O sea, 1 más I cuadrado. Porque ahí si Sí, por pones eso I digo, igual 0, te da 1 igual 0. sí. Eso es lo que yo quería discutir después. ¿Qué pasaba Ah, cuando I valía 0? Digo, yo para poder hacer este método, yo lo que digo acá es que podría haber pasado, por ejemplo, acá fuese solamente y al cuadrado, y ahí igual a 0 podría ser una solución. Pero yo no podría usar este método con i igual a 0, porque tengo este problema acá. está. Por eso decía que después usamos todo el método, sí, pero en algún momento hay que discutir a ver qué pasa cuando i vale 0. Porque fue el caso que nos quedó ahí sin usar. O sea, ahora al final les digo, pero es eso que vos decís. Al final vas a terminar siendo que no hay solución. Entonces, bueno, como es distinto de 0 para todo, lo que hacemos es integrar i' sobre r de i
respecto a x, e integramos q de x respecto a x. Y le sumamos una constante. Entonces, o sea, esta es la teoría. Vamos a ver en particular en este caso qué queda. Nos queda y' sobre, no, perdón, y' por i con un signo de menos que lo pongo afuera. R era menos 1 sobre i, cuando lo paso dividiendo me queda un i arriba. Entonces dx igual a la integral de dx, porque q de x valía 1. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? X. Y ahora, bueno, de alguna manera tenemos que integrar lo que está a la izquierda. Bueno, ahí Julieta sugirió un cambio de variable que puede ser muy astuto. O sea, tenemos que integrar esto, de alguna manera. O sea, acá es cuando entran las técnicas de cálculo 1. Bueno, cambio de variable, sustitución, partes. Alguno de esos métodos puede servir. Capaz que tienen una primitiva así directa o capaz que hay que usar algo de eso. Luana, ¿eso fue una pregunta o no entendí el comentario? Después si era una pregunta, la respondo. Esta parte de acá. Esta parte de acá. O sea, esta es la integral de q de x de x. Q de x valía 1. Entonces la integral de q de x en realidad simplemente es la integral de dx. O sea, acá lo pueden pensar como que hay un... No lo puse, pero lo pueden poner, digo, no queda mal si lo ponen. ¿Bien? Genial. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. U es igual a i. Déjenme ponerlo. Me gusta más esta u. Es igual a i. Entonces hay que ver qué queda de u. De u es i' de x. Entonces, efectivamente, cuando tenemos i por i', esto es en realidad, o sea, i por i' de x, esto es u de u. ¿Sí? ¿Se ve eso? Esto es el u, y el i' de x es el de u. ¿Se acuerdan cómo era el tema de cambio de variable? O sea, yo lo estoy dando por hecho que lo vieron y se acuerdan. Pero si alguien no se acuerdan, lo comentamos rapidito. ¿No te acordás? Bien. O sea, la idea es buscar una función para cambiar la variable, como el nombre indica. O sea, esto a priori tiene capaz, o sea, eso se puede integrar, pero digo, es muy difícil la primitiva así, verla así como está. Entonces la pregunta es, ¿no habrá alguna manera que yo cambie el nombre de algo? Y ¿tá? Entonces la idea es, bueno, pruebo con este. Usé este porque lo sugirieron en el chat, podría haber probado con otro. Pongo u igual a i. Y después hay que ver quién es el diferencial de u. Entonces, una manera chancha de acordarse de esto es, bueno, yo lo que tengo que hacer es de u sobre dx. Digo chancha porque en realidad estos elementos no se pueden pasar multiplicando y dividiendo así nomás, porque no son números, pero funciona para acordarse lo que es. O sea, du sobre dx es derivar esto respecto a x. Se me da y'. Tengo que acordarse en todo momento, y no es un número, y es una función que depende de x. Siempre es importante tener en mente eso. Esa i que aparece ahí no es totalmente independiente de x. Entonces cuando yo hago du de x, me queda y'. Y bueno, lo que hice después, si quieren, es pasar multiplicando este de x. ¿No? Formalmente eso está mal, pero funciona. O sea, si a ustedes eso les ayuda a recordar cómo queda, lo pueden usar. Entonces, termino rapidito. Menos la integral de i por i' de x, termina siendo menos la integral de u de u. ¿Y cuánto es la integral de u de u? U cuadrado sobre dos. Ahí me comió un menos. Ah, no, ya entendí, perdón. Este menos estaba afuera, voy acá. Sí, ya lo vi. U cuadrado sobre 2. Acá aparece otra constante.
Ahí no tenés que poner el menos. Sí, gracias. Para ver si están atentos, como es. No, me había olvidado. Entonces, si trabajamos con límite de integración habría que cambiarlos, pero como no estoy trabajando, simplemente vuelvo el cambio para atrás. Yo recuerdo quién era U. U simplemente era I. Entonces esto es menos I al cuadrado sobre 2 más K. Entonces ya está casi, ¿no? Porque tenemos la integral de la izquierda cuánto vale, la integral de la derecha cuánto vale, y sabemos que son iguales. Entonces jugamos con esa igualdad. ¿Qué nos queda? Menos I al cuadrado sobre 2 más K, creo que ya había puesto la letra K acá arriba. Sí, entonces déjame poner otro nombre, Cañoqui. Esto tiene que ser igual a X más K. De cara a Cañoqui. Esto es por la igualdad esta de acá arriba. Integramos esto por un lado, integramos esto por un lado y por el otro y vemos cuánto queda, igualamos y nos da eso. Y lo que hay que hacer ahora es despejar I. Que bueno, si quieren le puedo poner I de X. Siempre hay que recordar eso, ese I es una función que depende de X. ¿Por qué hay que recordarlo? Porque pasan estas cosas. Si ustedes ahí cuando ponen U igual a I y después hacen el diferencial, si ustedes no se acuerdan que depende de X, van a decir que es 0. Porque estoy derivando respecto a X y tengo la función I. Pero el tema es que I depende de X. Ahí está la clave. Siempre hay que tener en mente que I depende de X. Eso es importantísimo. Sí, una semana y media. Tampoco es tan estricto el tiempo. Pues digo, hay gente que todavía no lo vio en teórico, así que el práctico, o sea, vamos a empezar fuerte el práctico recién la clase que viene. Bueno, entonces acá lo que quería hacer, que se lo dejo a ustedes, es despejar I de X. Para terminar, despejar I de X. O sea, pasar restando, multiplicando, aplicar raíz, lo que haya que usar. Y despejar I de X. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo sería el método? ¿Podés escribir I de X igual y lo que da? Porque no entiendo si me queda un número complejo en el medio ahí o... No, siempre estamos trabajando con reales. Yo lo escribo, sí digo, pero siempre estamos trabajando No, con por reales. eso, pero ahí si no te queda ponerle menos I de X al cuadrado y... Vamos a hacerlo así. Lo que hice primero acá fue pasar este menos para este lado. O sea, esto acá en realidad es un menos 1 por, entonces lo pueden pasar dividiendo. Después nos queda I de X al cuadrado, que es igual a menos X, menos K, ñoqui, todo esto por 2. Pasé multiplicando el 2 y restando el K. Déjenme llamarle a esto de otra manera. Déjenme llamarle, no sé, C. Entonces el último paso sería aplicar la raíz. Queda I de X es igual a la raíz de 2 veces C, o si quieren 2 veces, menos X más C. Que está, eso va a estar bien siempre y cuando eso de abajo sea positivo 0. ¿De acuerdo? Digo, porque si no me da complejos y estoy en un problema. Pero la O sea, solución sería eso. lo de adentro tiene que ser siempre positivo. Sí, o 0. O cero. La raíz. Ah. Eso va a empezar a jugar papel para la que viene cuando veamos las condiciones iniciales. Digo, esta constante depende de las condiciones iniciales. Y lo que va a pasar muchas veces es que la solución, o sea, esta es la solución, ¿no? Cuando le llamo solución es esta función, I de X. Lo que va a pasar es que no siempre está definida para todos los reales. ¿Qué es lo que va a pasar acá? O sea, acá, ustedes que necesitan que 2 por menos X más C sea mayor o igual a 0. Entonces, menos X más C tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser menor o igual a C. Entonces, esta función, esta solución va a estar definida menos X que van de menos infinitos hasta C. Cuando X vale más que C, esto de acá me da negativo y fui. No tengo solución. Pero la solución está, no es en todos lados.
Bueno, puede ser compleja, porque estamos trabajando con ecuaciones diferenciales reales. No me puede dar cosas complejas. Julieta puso, no. Arriba, me perdí en el chat. Francisco sigue sin entender. ¿Qué parte es la que no entendés? No entiende de dónde salió el X más K. Ah, perdón. De acá arriba. Esta igualdad es la que es importante, digamos. Yo integro un lado o sea, integro un lado, después integro el otro, y después igual. Y ahí empiezo a jugar. Entonces acá lo que hice fue integrar ambos lados y llegué a esta igualdad. Entonces después o sea, esa igualdad sale de igualar las integrales. Y después lo que tengo que intentar hacer, que no siempre se puede, pero llegué a veces sí, en práctico, es despejar esa función y. O sea, empezar a jugar ahí, multiplicar, dividir, hacer lo que tenga que hacer para tener la y de x solita. Manuel, esa constante la vamos a ver la que viene. O sea, si trabajamos así sin preocuparnos mucho, sí, hay que tener en cuenta que hay una constante. Pero esa constante se puede saber cuánto es. Y depende de la condición inicial, pero eso lo vemos la que viene. Traten de repasar este método así, y la que viene vemos todos los detalles. Bien. Les dejo de Bárbaro, deberes bueno. si quieren intentar hacer el 2, el B. Que también Ojalá. es sobre variables. No. ¿Ah? Gracias, Nos profe. vemos el viernes. Dale, que pasen bien.